En el vídeo de hoy vamos a visitar la villa de Mieres, situada en el centro de Asturias, llamada Mieres el Camí desde la Edad Media por su vinculación con la peregrinación jacobea a la Catedral de Salvador en Oviedo. Dedicada desde siempre a la agricultura y la ganadería, es a finales del siglo XIX cuando, debido al descubrimiento de los yacimientos carboníferos, sufre una gran transformación, comenzando un proceso de industrialización que supondría un crecimiento tanto económico como poblacional. Una de personajes ilustres y de movimientos sociales y culturales, en Mieres también hay espacio para el disfrute, la fiesta y la buena gastronomía, eso sí, acompañado siempre de una buena sidra. Efectivamente, estamos en Mieres. Empezamos el recorrido en las instalaciones deportivas del campus universitario situado en un extremo de la villa. Vamos a recorrerla entera y a mostrar los lugares más importantes. ¿Nos acompañáis? De las instalaciones deportivas está el campus de Mieres. Aquí es el Palacio de Camposagrado, ahora convertido en instituto. Como nota curiosa, los de Camposagrado se emparentaron con la familia real y aquí venía mucho la reina Isabel II. Dentro del barrio de la villa destaca la Casa Duró, del siglo XVIII, también conocida como la Casa de los Álvarez Castañón, que cuenta con un escudo de armas en la fachada principal de los Quirós, Argüelles y Quiñones. Justo al lado se encuentra la pequeña Capilla del Carmen, de origen medieval y situada en la plaza del mismo nombre, que cuenta con una gran devoción popular. Vamos a entrar en el barrio de la Villa. Es el barrio más antiguo de Mieres. Esto fue Camino de Santiago y aún conserva las casas con corredor antiguas típicas de la zona. Ahora mismo es una zona de ocio, de pubs y de música y eso, ambiente nocturno. Caminando por la calle Ramón y Cajal llegamos a la Casa Consistorial de Mieres, ubicada en la Plaza de la Constitución. Sus orígenes se remontan al año 1862, cuando finalizan las obras de construcción. El edificio, que cuenta con jardines en la parte trasera, consta de 3 plantas más una bajo cubierta, destacando el fuerte porticado y los balcones de gran tamaño, rematado en conjunto por una torre de reloj. El reloj que vemos hoy en día se instaló en 1986, sustituyendo uno de principios del siglo pasado, obra de Moisés Díez. Hoy en día la Casa Consistorial está rodeada de bares y restaurantes, siendo un lugar muy animado y frecuentado por los mierenses. Detrás del ayuntamiento entráis a la calle La Vega, que es la conocida como la calle del vicio, porque está llena de bares, restaurantes y un montón de tiendas para gastar el dinerito. Vicio en estado puro. No lo puede evitar. Es superior a ella. Si encendieras el radar, enciende el radar del mercado. En la calle Escuela de Capataces llegamos a la plaza y el mercado de Abastos, inaugurado en 1907. Se trata de un edificio de grandes dimensiones, proyectado a principios del siglo pasado en respuesta a la necesidad de un espacio cubierto que reunirá las condiciones de higiene y salubridad para la venta de productos frescos, adaptado a las nuevas necesidades de una población en aumento debido a la industrialización de la zona.
caos brutal de grande. Una vez visitado el mercado, seguimos por la calle Carreño Miranda y llegamos a la iglesia parroquial de San Juan Bautista, cuyas obras, dirigidas por el arquitecto Enrique Rodríguez Bustelo, comenzaron en 1928, finalizando 3 años más tarde. Es de estilo barroco con planta basilical de 3 naves, destacando el pórtico de la fachada con un gran arco de medio punto. Esta iglesia se construyó para sustituir a la antigua iglesia parroquial que se había quedado pequeña con el crecimiento de la población mierense. Al lado de la iglesia podemos ver el monumento a Teodoro Cuesta, inaugurado en 1931 para celebrar el centenario de su nacimiento. La fiesta grande en Mieres es el 24 de junio, la fiesta de San Juan. La noche antes se prende la hoguera y se lanza alrededor la danza prima. Al lado de la iglesia de San Juan se encuentra la plaza de Requejo, o Requexu, uno de los lugares más emblemáticos de la villa, donde la sidra es la gran protagonista. Rodeado de sidrerías, aquí no se escatiman los culinos, ni las charlas y las risas, acompañados de unas patatas bravas, unos calamares o lo que se tercie, que la sidra es muy engañosa, sobre todo con el estómago vacío. En el centro de la plaza podemos ver una escultura realizada en bronce llamada El Escanciador de Sidra, obra del artista mierense José Manuel Félix Magdalena, e inaugurado en 1982. Estas aguas que veis tan limpias, antiguamente bajaban de color negro, de lavar el carbón. Aquí llegamos al barrio de Batán. Aquí tenéis el campo de fútbol, el polideportivo y el instituto. Vaya paseo más chulo. Situado a las afueras de Mieres y en la otra orilla del río Caudal, se encuentra el lavadero del Batán. Este enorme lavadero de carbón se proyectó para poder concentrar el lavado de los pozos de Barredo, Polio y Nicolasa, empezando su actividad en el año 1970 por el cierre del de Tres Amigos, que no se parecía nada al del Batán. Hoy en día, tras el cierre de las minas de carbón, se ha convertido en un centro de tratamiento de residuos. ¿Veis? Ahí justo detrás del lavadero del Batán está el barrio de La Peña, ¿veis? Por allí. Y cuando se construyó ese lavadero hubo algo de controversia porque impedía que el barrio de La Peña creciera hasta unirse a la villa de Mieres. Desde este paseo sale una ruta al techo de Oviedo, el Pico Escobín, que os dejamos aquí para que lo veáis, muy recomendado. De vuelta en el centro entramos en el Parque Jovellanos. Regresamos de nuevo al centro de Mieres y llegamos al Parque Jovellanos, que es su parque más emblemático, situado en el corazón de la villa. Las obras, que no estuvieron exentas de problemas, finalizaron a mediados del siglo pasado y su construcción tenía por objeto dotar a Mieres de un paseo ajardinado que fuera acorde a la importancia de la capital del concejo. Cuenta con una zona infantil, estanque para patos, kiosco de música y zonas ajardinadas. En uno de los laterales del parque tenéis un montón de terrazas y bares. Esta es la antigua estación de tren de aquí de Mieres. Mirad qué plaza más guapa le hicieron. Está genial.
Esto antes era una explanada de grava donde la gente venía a aparcar el coche. Y todo el mundo lo conocía como el parking de la Mayacina. Mirad lo que montaron aquí. Esto es una pasada lo que están haciendo aquí, madre mía. Después de visitar el Parque Jovellanos, continuamos por la calle Valeriano Miranda, pasando al lado del Parque de la Mayacina, hasta llegar al Instituto Sánchez Lastra, inaugurado en 1966, y antigua escuela de maestría, que debe su actual nombre al hombre que, nacido en Mieres en 1905, impulsó la creación de esta escuela de oficios, dirigiéndola posteriormente debido a la necesidad que tenía la villa de formar profesionales eficientes para generar nuevos puestos de trabajo en el sector industrial. Aunque el cierre de las minas supuso un duro golpe a la economía del concejo de Mieres, esta ha sabido mirar hacia adelante y hoy en día estas instalaciones en desuso se han convertido en uno de los principales reclamos turísticos. Finalizamos hasta aquí el vídeo de hoy y esperamos que os haya gustado. Si es así, no olvidéis darle a like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y seguidnos para más Luaventura.